shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, would you stand by me? Oh, stand by me. Won't you stand now? Stand by me. Stand by me. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes todos. ¿Puedes ver la presentación, Mercedes? Así es, doctor. La Ujú. veo, claro que sí, con mucho gusto. Ujú. Está muy bien. Considero que, sí, gracias, doctor. Considero que justamente en unos 3 minutitos vamos a dar inicio, doctor. Muchas gracias. Qué bueno es Sí. verlo y qué bueno que esté usted ya aquí con nosotros. Muy bien, vamos a esperar unos 5 minutitos para iniciar. Yo estoy listo cuando tú me indiques. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Jaime, qué gusto volver a verlo. Encantado, doctora Mercedes, un placer inmenso saludarla. Una alegría, Igualmente. una alegría, Gracias. una alegría Aquí, grande. gracias. Aquí extrañándolo desde estas tierras mexicanas. Y yo también, echándoles de menos a todos. Gracias, doctor. Telma, un saludo afectuoso. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Igual saludándolo con mucho cariño y con mucho aprecio desde tierras san cristobalenses también acá. Espero que se encuentre usted muy bien. Sí, estoy muy bien, gracias. Echando de menos solamente. Sí, doctor, muy amable, gracias.
Vamos a esperar unos minutitos para que demos inicio con esta segunda sesión a lo que es el seminario que lleva por nombre El trabajo, una nueva realidad frente al COVID-19, reflexiones sobre la salud, la educación y lo sociopolítico. En espera nada más de que se incorporen más participantes para que demos inicio. Sí, doctora, gracias. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran el día de hoy en este nuevo encuentro, en esta nueva tarde de seminario, que como decía hace unos momentos, estamos iniciando esta segunda sesión del seminario El trabajo, una nueva realidad frente al COVID-19, reflexiones sobre la salud, la educación y lo sociopolítico. Es un tema indiscutiblemente muy actual, que hoy en día pues nosotros estamos inmersos dentro de lo que es esta reflexión que en la sesión de hoy analizaremos desde el aspecto de la educación. Quiero ceder los micrófonos a la doctora Mercedes, quien es la coordinadora de este seminario y quien dará inicio con lo que es esta segunda sesión durante esta tarde. Adelante, doctora Mercedes. Gracias, doctora. Colegas y amigos, les agradezco a nombre de la Universidad de La Serena de Chile, la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, la Universidad de Boyacá de Colombia y la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Les damos las gracias a la asistencia a esta segunda sesión, Desafíos de la Educación Superior en Pospandemia, ante las nuevas tecnologías y la sustentabilidad, del seminario que estamos denominando El trabajo, una nueva realidad frente al COVID-19. Reflexiones desde la salud, la educación y lo sociopolítico. Un abrazo fraterno, doctor Jaime Montes. Agradecemos a nuestro invitado de igual forma del día de hoy, al doctor en educación Carlos Topete Barrera, por su participación y cada una de las reflexiones que nos brinde, siendo de gran utilidad en nuestro desempeño profesional. Ahora les compartiremos una semblanza de nuestro invitado. Doctor Carlos Topete Barrera, profesor colegiado SNI nivel 1. Formación, postdoctorado en metodología de enseñanza y educación comparada por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en docencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en enseñanza de las ciencias por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Licenciatura Ingeniería Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Cargos: Secretario Ejecutivo del Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa. Jefe del Departamento de Documentación y Difusión de la SEP. Secretario Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa en la Fundación Javier Barro Sierra, AC. Le damos la más cordial bienvenida y cedo la palabra al doctor Carlos Topete Barrera. Muchísimas gracias, Mercedes. Ahora lo que yo quisiera es como compartir pantalla. Yo no sé si
¿Ustedes están viendo mi pantalla o cómo está el asunto? ¿O qué ven? No, todavía no lo vemos, doctor. Hace un momento sí estaba en pantalla y puede usted disponer para la presentación. Muy bien. Creo que ya está. Ya, sí, Ya doctor. pueden ver Ya la lo- pantalla. Perfecto, gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces yo quisiera pedir quien administra la sala allá que ellos, ustedes permitan el ingreso a la sala. Quien allá controla el ingreso a la sala, que allá controlen el ingreso, y yo me voy a ubicar, a centrar en mi presentación. Sí, doctor. Bueno, entonces espero que ustedes vean bien mi pantalla y agradezco mucho a la Universidad Mesoamericana esta actividad, este seminario interesante sobre el trabajo, una nueva realidad frente al COVID-19, reflexiones sobre la salud, la educación y la sociopolítica. Yo me voy a centrar especialmente en este asunto de desafíos de la educación superior en pospandemia ante las nuevas tecnologías y la sustentabilidad. La manera en que yo voy a abordar esto es 3 apartados. Primer apartado, naturaleza, sociedad y pandemia. Segundo apartado, globalización, digitalización, revolución industrial 4.0 y educación superior. Y por último, cambios en la educación superior y en la sostenibilidad. Esos son los 3 apartados en que yo voy a desarrollar mi ponencia. Antes de entrar a mi ponencia, yo quisiera compartir que ustedes tuvieran en la mente 3 grandes ideas. La primera idea es esta de don Fernando Solana, ministro de Educación en México, y dice lo siguiente: que es muy necesario tenerlo en mente para tener una concepción de dónde se quiere ir y hacia dónde se tiene que ir con la educación. Entonces, don Fernando Solana decía que una sociedad es desarrollada cuando la mayor parte de las personas adultas que la integran son sanas, productivas, informadas, libres, respetuosas de los derechos, las creencias y las opiniones de los demás, y han adquirido la capacidad de disfrutar, convivir y aprender a lo largo de la vida. Es decir, cuando tienen una vida de calidad. Es decir, tienen sus necesidades económicas y sociales satisfechas por intermediación de un orden político incluyente, un Estado incluyente, una democracia. Ese es cuando don Fernando Solana era ministro de Educación, su plan de desarrollo educativo iba por ahí, en esta línea de producir esta sociedad democrática. Entonces es un primer supuesto que quiero que tengan ustedes en mente. Un segundo presupuesto que tengan en mente es este de Milad Douai, que es un francés, experto en cultura digital. Él dice lo siguiente: la gran conversión digital constituye un naciente proceso civilizador que pone en cuestión conceptos que operan sobre nuestros horizontes sociales, culturales, políticos y económicos, y modifica radicalmente la vida de cada uno de nosotros, movilizando nuestros puntos de referencia más tangibles: escritura, lectura, identidad, presencia, propiedad, territorio, archivo y memoria. La cultura digital contemporánea pues modifica todo esto, todo lo que antes hacíamos de leer, escribir, de la memoria, todo eso ya está modificado pues por todos los procedimientos y las tecnologías contemporáneas. Y una tercera cosa que quisiera que tuvieran en mente es esta de Vilma Cooks, una psicoanalista. Mexicano, no, es argentino-española. Entonces ella dice lo siguiente:
En la pospandemia, la sociedad ya no es la misma. Las interacciones sociales, tanto en el trabajo como en la educación, se han transformado y la presencialidad del otro y los otros se ha visto modificada, produciendo nuevos síntomas y efectos en la convivencialidad humana. Entonces, efectivamente, después de la pandemia, esto ha ocurrido y entonces ya los procesos educativos, los procesos sociales, el trabajo y todo ya no son lo mismo, son otras cosas. Bueno, entonces quisiera que tuvieran en mente eso, lo ideal de una sociedad, el asunto de la digitalización, el asunto de la pospandemia. Esos son referentes muy importantes para que yo pueda desarrollar mi ponencia. Entonces, en el primer apartado, naturaleza, sociedad y pandemia, quisiera sostener que la causa de la pandemia es la interacción mala del hombre en la naturaleza. Esta intervención ha provocado la resistencia de especies y subespecies ante la inmunización, y eso hace que surja el COVID-19 y una gran cantidad de virus que surgen, reestructurándose para poder sobrevivir en la competencia por la vida, en la naturaleza y en su proceso de vida. Es muy importante que nosotros comprendamos que la naturaleza está en catástrofe, está en crisis catastrófica. He tenido la oportunidad de seguirlo de la cumbre climática de Glasgow y caramba, todo está bastante complicado, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, la sostenibilidad tiene que ver primero con la interacción con la naturaleza, segundo, con la vida social, tercero, con la vida económica, que gracias a este proceso, no gracias, sino gracias a este proceso de explotación irracional y tremenda de la naturaleza con las empresas neoliberales, se está poniendo a la naturaleza en jaque, especialmente debido al asunto del cambio climático y al aumento de temperatura en la Tierra. Entonces, pues existe la necesidad de poder garantizar a las futuras generaciones la continuidad de la vida. Y eso solamente lo podemos hacer teniendo sostenibilidad. Los grandes problemas ambientales para algunos autores como Riojas son estos: calentamiento global, cambio climático, enrarecimiento de la capa de ozono, lluvia ácida, contaminación del aire respirable, desforestación, pérdida de biodiversidad, pérdida y contaminación del suelo y erosión, contaminación de aguas marinas y continentales, escasez de agua potable, generación y tráfico de desechos sólidos y peligrosos. Entonces, esa problemática ambiental va a hacer que se operen en las especies reacciones complicadas. Entonces, los grandes problemas ambientales tienen que ver con la necesidad de una política actual que pueda garantizar esto de la equidad en la distribución de la riqueza, una visión integrada de la sociedad y la naturaleza, un aprovechamiento de los recursos dentro del umbral de resiliencia, aprovechamiento sin destrucción. Como todos ustedes saben, la resiliencia tiene que ver pues con una resistencia apropiada, pero que permita la sobrevivencia, con una cierta viabilidad económica y ecológica, con una cierta convivialidad, mejoramiento de la calidad de la vida, participación social, compromiso intergeneracional y procesual. Entonces, los problemas ambientales necesitan una política ambiental mundial, global, que permita
rehacer nuestra interacción con la naturaleza. Aquí hay una, que como está muy grande, no es lo que pude reducir, pero da una idea de lo que es la catástrofe contemporánea. Entonces, existe una gran producción industrial, existe una contaminación de suelos y aguas, y hay una proliferación de enfermedades, y hay una destrucción de la capa de ozono, que aumenta la temperatura. Hay una contaminación del aire debido al CO2 y a las energías fósiles, y hay un efecto invernadero. Al mismo tiempo hay un gran proceso de armamentismo y de guerra internacional, especialmente, como todos saben, la hegemonía político-militar pues es de los Estados Unidos. Entonces, hay un crecimiento insostenible a largo plazo, y hay un gasto de energía exagerado. Por otra parte, existe la explosión demográfica, la enorme presión sobre recursos naturales, la deforestación, la desertificación y la exposición de suelos. Nada más para que tengan una idea general. En Texas es el mercado más grande de carne. 5,000 reses por hora. Entonces, pero para alimentar esas redes se necesitan una gran cantidad de pastizales. Y esa gran cantidad de pastizales necesita la deforestación y la destrucción de bosques para sembrar pastos y que nosotros podamos comer carne. Pero ese procedimiento va a hacer que resulte que va a parar en diferencias de temperatura, va a parar en grandes lluvias y escasez de lluvias, y va a aparecer olas de calor, cambio de clima. Los lugares se van a secar, va a haber alto clima, y eso va a tener como consecuencia un gran cambio en la emigración. De tal manera, pues, que esto va a producir amenazas, y las amenazas, pues, que son las pandemias, que están debido a ecosistemas degradados y a la pérdida de la biodiversidad. Va a haber contaminación y deterioro del medio ambiente atmosférico, aguas y suelos. Y el cambio climático, ciclos biogeoquímicos, recrudecimiento de catástrofes naturales, CO2 y escasez de agua potable. Ahora, el hombre siempre ha tratado de controlar las pandemias, que son producto de la desestructuración de la vida ecológica. Y eso lo ha hecho, pues, por control poblacional, biodiversidad de especies, que atenúan explosiones demográficas de patógenos que regulan a los depredadores, presas y competidores se regulan entre sí. Hay una situación por dilución en que los virus en huéspedes intermedios se frena, se carga viralmente, y hay una cuestión global diluida. Entonces se atenúa el problema de la pandemia. Y hay, por amortiguación, diversidad genética entre la misma especie, que favorece resistencias, reduce transmisiones, contagios y pandemias. Entonces, pues, el hombre, su sistema inmunológico es un sistema que se va reestructurando y recambiando, así como el sistema de los virus. Los virus reestructuran sus estructuras y van intentando desestructurar las cuestiones inmunológicas de las siguientes especies. Por ejemplo, el VIH-Sida, el SIDA, es una enfermedad que, como todos ustedes saben, entra el virus al sistema inmunológico, y este virus lo que hace es se desestructura y se retransforma. Entonces, el sistema inmunológico lo que pretende es identificarlo y desestructurarlo y eliminarlo vía el sistema inmunológico. Pero eso se puede hacer cuando el sistema inmunológico de las especies está bien hecho y no tiene debilidades.
Pero los virus mutan y mutan, y esa mutación va haciendo que el sistema inmunológico no los identifique de una manera apropiada y por lo tanto no los puede desestructurar. Y entonces vienen las pandemias. Entonces los factores de desastre son riqueza que sobreexplota recursos y acaba con sistemas enteros, pobreza que consume y comercia animales salvajes, globalización que favorece la movilidad rápida. Bueno, entonces, en este primer apartado quiero que proponerles que tomen en cuenta que la pandemia es producto de la interacción entre el hombre y la naturaleza, y que la interacción que el hombre ha hecho ante la naturaleza es una interacción nefasta que está orillando a la catástrofe ecológica. Entonces, asociado al primer punto está este segundo punto de globalización, digitalización, revolución industrial 4.0 y educación superior. Entonces, la industria 4.0 es una industria pues totalmente digital, totalmente computadorizada, a veces totalmente virtual. Ahora existen las fábricas, todas las fábricas, muchas fábricas de autos modernos son totalmente automáticas, totalmente digitales. Pues la industria 4.0 surgió en Alemania en 2011 con procesos de autonomización y digitalización y poniendo en su uso las bases de datos, la ciencia de los datos y la inteligencia artificial y otros grandes desarrollos tecnológicos. Entonces, eso va por el lado de reestructura el vínculo humano-máquina. Y es una cuestión de lo digital a lo físico y es una retransformación de la relación hombre-trabajo. Esta relación hombre-trabajo no es una relación física, es una relación en donde intermedia la computadora y los aparatos digitales. La industria 4.0 ha sido percibida como un término colectivo para tecnologías. Casi todo el conjunto de tecnologías son un conjunto de dispositivos digitales que en su integración y en su estructura permite el desarrollo y la integración de cadenas de valor verticales y horizontales en la industria. Esa digitalización es una digitalización que ofrece una gran productividad y oferta de productos y servicios totalmente nuevos, como son todas estas cosas de compras digitales, etcétera, etcétera, negocios digitales, etcétera, etcétera. Entonces existe la nueva reestructuración y la nueva proposición de modelos de negocios digitales e innovadores. La inclusión de las tecnologías en las instituciones educativas es una oportunidad para el cambio de paradigma educativo. Entonces estamos ante el cambio del paradigma educativo que introduce en la infraestructura educativa todo lo relativo a las nuevas tecnologías. Entonces, asociado a la globalización y a las pandemias, pues está este proceso de desindustrialización básica o primaria, ¿no? Que no tiene que ver con asuntos digitales. Hay una ruptura del tejido social. La brecha es más grande entre los ricos que acumulan mucho dinero y los pobres que no alcanzan para subsistir con su trabajo. Hay un gran incremento del deterioro ambiental y hay un incremento de la segregación socioespacial que va a producir las migraciones, especialmente hacia los países de primer mundo. Hay un incremento de la pobreza y hay altas exigencias de productividad y competitividad. En la actualidad, la evaluación
del trabajo es un trabajo que está en función de las exigencias de productividad y de competitividad. La misma educación. La educación y la investigación científica se ve subsumida a estos asuntos, a esas exigencias de productividad y competitividad. Bueno, entonces, cambios en la educación superior, dado este contexto de globalización, de educación, industria 4.0 y problemas ambientales, eso va a provocar un gran cambio en las instituciones de educación superior. Va a producir un cambio de paradigma educativo. El primer asunto es que hay una ruptura de las estructuras disciplinarias hacia la multidisciplinaridad y hacia el pensamiento complejo. Hay una complejidad de la producción del conocimiento contemporáneo y hay nuevos modos de producción del conocimiento impulsados por las tecnologías de la comunicación y la información, especialmente debido a la gestión de redes digitales y a la red, que son procesos y tecnologías que redundan en el asunto del trabajo. Desarrollo de las comunidades de prácticas y de teorías. Desarrollo de la cibercultura. Es muy importante. Pierre Levy es uno de los grandes teóricos de la cibercultura y es el que piensa que si existe colaboración digital y colaboración social, puede ocurrir que entonces exista el ciberespacio y el mundo en general desde el punto de vista de una comunidad digital. Entonces, las funciones y las universidades tienen que, ante esta situación, tienen que redimensionar sus funciones sustantivas de extensión, de investigación y de docencia. Ya no es igual, tiene que hacer un nuevo modo de enseñar, de investigar y de hacer divulgación. Existen nuevos profesionistas y existe la alfabetización digital. Todo nuevo profesionista es un profesionista que tiene que tener ya competencias digitales apropiadas, lo que implica un diseño curricular nuevo. Ustedes comprenderán, el médico de hace 5 años que salía de la universidad ya no es, comparado con el médico actual y el avance en las tecnologías de imagenología y todo eso, ya no funciona. Es decir, el médico formado hace 5 años ya no. Ahora se necesita el médico contemporáneo que puede ver el corazón en la computadora, que puede ver el cerebro en la computadora y que puede ver el estómago. Toda la imagenología contemporánea es una imagenología que es muy importante para el trabajo médico. Entonces hay nuevas expectativas y exigencias de la sociedad en red y nuevas formas de producción y distribución del conocimiento social útil. Y tiene que haber solución a problemas globales. De tal manera que el impacto de esta digitalización y de estas tecnologías tiene que ver pues con el asunto de diseño de bases de datos, que es el asunto de Big Data, que es el asunto de las ciencias de datos, y que tiene que ver con publicaciones electrónicas en red, nuevos modos y prácticas de escritura digital. Ahora, desde el punto de vista actual, se puede hacer simulación de experimentos vía redes de cómputo. Y existe entonces ya en la producción del conocimiento una gran cantidad de softwares nuevos, entre ellos softwares cuantitativos como es el SPSS y softwares analíticos o cualitativos como es el Atlas-T y el NURIS. De tal manera pues que actualmente ya puede hacerse búsqueda de conocimientos a nivel global, Open Access y la web semántica, que son el uso simbólico y
de datos en las redes contemporáneas nuevas. Entonces, la educación ha cambiado muchísimo. Este esquema que hizo Claudio Rama, el doctor Claudio Rama de Uruguay, es un esquema que tiene que ver con esto de macro tendencias y tensiones. La educación está inmersa en el asunto, en la interrelación entre el Estado, el mercado y la educación superior. Y entonces en el contexto de digitalización. Entonces, por ejemplo, mire, hay una especie de internacionalización de la educación, pero eso al mismo tiempo produce una desnacionalización. Entonces, la educación ya no promueve cuestiones nacionales, etcétera, etcétera. Hay un proceso, la digitalización, hay un proceso de virtualización, y ese proceso de virtualización aumenta y produce la despresencialización. Al mismo tiempo puede haber una regulación de las macrotendencias, pero hay también una desautonomización. Se pierde la autonomía de una universidad clásica que tiene que ver fundamentalmente con el asunto de la universidad libre y autónoma. Entonces, eso es lo que ocurre en las tensiones de la educación debido a la digitalización y debido a la industria 4.0. Entonces, la educación superior, pues, tiene que ver cómo replantean su función de extensión a través de la difusión y eventos especiales ambientales. Tiene que también tener un asunto de un plan institucional ambiental. Tiene que ver con la gestión ambiental. Tiene que buscar disminuir los impactos ambientales negativos. Tiene que promover el uso racional de agua y energía eléctrica. Tiene que promover la separación de residuos, el manejo de residuos peligrosos, el transporte no contaminante. Tiene que haber plantas de tratamiento de agua, estrategias de reuso y reciclamiento, compras verdes y también auditorías ambientales. Bueno, entonces pues estamos en un contexto nuevo y lo que yo les voy a presentar en este último diagrama tiene que ver con el asunto de cómo se va a reestructurar la educación superior. Miren ustedes, entonces pues tenemos las nuevas tecnologías digitales que tienen que ver con el Big Data, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial y con procesos de digitalización. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el asunto del desarrollo de una política de regeneración ecológica, del no uso de las energías fósiles y el uso de las energías renovables. Tiene que ver con una economía ecológica, con una ecología industrial nueva, que no sea como la industria normal. Tiene que ver con ciudades sustentables y autosuficientes, que tengan resiliencia y que sean viables. Tiene que ver con procesos de salud nuevos. Esos procesos de salud pues ya llegaron para quedarse. Tenemos que enfrentar la tercera ola, cuarta, quinta ola del COVID. Bueno, entonces todo ese contexto va a tener influencia sobre las competencias básicas de la formación de los alumnos en educación superior. La competencia más importante de la formación en educación superior tiene que ver con el aprender a ser. Que el sujeto desarrolle su propia singularidad, su propia autocomprensión y su propia autoestima. Eso es muy importante para hacer que el sujeto sea, que tenga una singularidad. Pero esa singularidad está asociada al asunto de, en primer lugar, de tener competencias para aprender a conocer. Necesita conocer el sujeto para ser, pero también necesita aprender a convivir con el otro.
El sujeto solo sin el otro no puede vivir. Entonces necesita convivir, necesita etos, necesita esa capacidad de vivir con justicia con el otro. Esas dos cosas van a hacer que este sujeto nuevo de la formación de la educación superior tenga una cierta singularidad. Y desde luego, para que ser investigador se necesita conocer pues las competencias de la investigación. Entonces, pues, este es un modelo que requiere y que implica pues un nuevo diseño curricular. Bueno, y finalmente, permítanme. Entonces, finalmente, nosotros en la época contemporánea, actual, digital y de crisis ecológica, necesitamos pues que los estudiantes tengan las 11 competencias básicas. Entonces, esas competencias básicas tienen que ver pues con una competencia de información, una competencia investigativa, una competencia de relaciones interpersonales, una cuestión intercultural, un asunto de cultura de la interactividad, una cuestión de la integridad de los aspectos y una cuestión de interdisciplina y de informática. Entonces, el nuevo diseño curricular es un diseño curricular que tiene que poder ajustarse a las necesidades de los nuevos entornos ecológicos y digitales. Bueno, en cada uno de estos aspectos, pues hay una gran cantidad de procedimientos y de desarrollos. Pues yo quisiera aquí dejar mi ponencia y entonces pasar al asunto de observaciones, comentarios que ustedes tuvieran. Muchas gracias. Gracias, doctor, por compartir tan importante e interesante información. Nos deja a la reflexión. Y muy cierto, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para lo que el doctor nos compartía. En lo que se presentan las preguntas, doctor, me deja pensando cómo es tan importante el alumno que se tiene que formar para que se adapte a esta nueva normatividad. Y ahora, ¿qué pasa con los que ya están fuera? ¿Tendrá que reintegrarse, aprender toda esta cuestión? Porque si no, se nos va a quedar a un lado, ¿verdad? Justamente, tanto como alumno como docente, tener esa interacción, tener esa relación y sobre todo ese aprendizaje, digitalizarse, que muchas veces o la mayor parte de la población en una edad más, más avanzada, ya hay algunos que dicen, pues yo no le entro a esta situación, ¿verdad? Y se han hecho a un lado. Pero la gran mayoría en algunos estudios están presentando que pues hay que alfabetizarse porque si no se quedan alineados, ¿verdad, doctor? Sí. Está usted recibiendo, doctor, felicitaciones, dice que está muy claro la información. Agradecen, envían saludos al doctor Carlos Topete. Felicitaciones, doctor. Sí, entonces, digamos, pues son temas demasiado complicados, pero sí necesitamos tener una estrategia ante la catástrofe que se avecina.
la catástrofe climática, la catástrofe de la naturaleza. Unos pueden pensar que pues que así va a ser el asunto y que hay una serie de catastrofistas que no quieren y que no creen en esas catástrofes. Pero sí, yo pienso que sí es posible que exista esa catástrofe. Nada más para que tengan una idea. Hace 10 años, el manto freático era de 7 kilómetros. El manto freático es la altura que existe de los polos, del hielo de los polos hacia abajo. Es decir, 7 kilómetros de hielo. Y con el paso de tiempo van pasando a 6 y a 5. Se va disminuyendo el manto freático. Y ese derretimiento del agua va aumentando el nivel de los mares. Bueno, ese es uno, debido al calentamiento. Y el segundo proceso fuerte es que la capa de ozono hecha por productos de combustión y de CO2 cada vez más hacen que la temperatura de la Tierra sea más alta. Digo, en cosas muy pequeñitas, digamos de 1.1 grado, de 5 grados, y eso hace que las especies ya no se reproduzcan como antes se reproducían. Entonces es un proceso totalmente catastrófico para mí. Así es, doctor, y no solamente eso, sino que la situación que nosotros como seres humanos, justamente lo que usted comenta, no ayudamos, no contribuimos con que esto ya no siga sucediendo, sino que agudizamos todavía más el problema. Y luego nos preguntamos por qué esto de la pandemia, por qué nos pasa a nosotros. Pues ahí está la respuesta, ¿verdad, doctor? Justamente lo que usted nos dice, por más mínimo que parezca, pero realmente nosotros contribuimos a gran escala para que esto suceda. Hay aquí una pregunta, doctor, nos dice Telma, ¿qué tan preocupante sería la brecha entre la robotización y el desplazamiento del hombre frente al trabajo? No, bueno, lo que pasa ahí es que son nuevos entornos digitales de trabajo, las distancias son otras. Aparentemente el trabajo virtual contemporáneo es más grave y más duro que el trabajo normal. El trabajo virtual desde casa ahora te contratan para trabajar desde casa, pero tienes que tener accesibilidad todos los días y con tu computadora encendida y con el proceso y el proyecto hecho en la computadora. Entonces, si te llaman para una reunión o si el jefe te llama, tú tienes que estar a la hora que te llamen. Y si no estás, no te contratan. Entonces, y con tu computadora al pie del cañón. Entonces, ese trabajo, pues ya, es un trabajo totalmente digital y ya las distancias ya no importan. Es muy cierto, doctor, ya casi las 24 horas tenemos que estar al día en los equipos porque si no, nos perdemos la comunicación, ¿verdad? Ya sea teléfono, mensajes, las llamadas, las reuniones como ahorita que estamos justamente. Bueno y malo, bueno porque esto permite que la distancia se ha acortado y podemos comunicarnos y hasta vernos. Lo malo es la cuestión de también la independencia del ser humano en cuestión de horas, porque o estás o simplemente te desconectas, se descargó el celular, se apagó, estás fuera y quedaste fuera, ¿verdad? Muy Sí. cierto, doctor, gracias. Le siguen enviando felicitaciones, que está muy clara la información. Gracias por compartir esos grandes conocimientos, comenta el contador Isidro. Muy claro y entendible su ponencia. Felicidades.
Todo muy claro. Felicidades al doctor Topete. Excelente ponencia por de Irving Rodrigo. Excelente plática, nos dice el maestro Reinaldo Rubén. ¿Y alguna pregunta más? ¿Algo que comentar al público que nos acompaña? A mí me gustaría... Sí, doctor Jaime. Buenas tardes, ya casi buenas noches desde aquí, desde Chile. Un gusto saludarlo, doctor Topete. Topete, en realidad, muy agradecido por su presentación, muy interesante. En lo personal, me preocupa mucho el tema de la nueva formación del sujeto, desde casi la escuela básica. Una formación, usted planteó el tema de la ética. Esta formación implica ahora una serie de responsabilidades que quizás antes no las teníamos tan acentuadas. Las responsabilidades, por ejemplo, en la convivencia frente a los otros, en un mundo en donde cada vez son más otros, ¿no? El tema ecológico, sin duda alguna, es tremendamente importante. Ya no podemos simplemente observar la catástrofe, como dice usted, sino que de alguna manera hay que comenzar a participar activamente en ella, lo que implica empezar a generar agrupaciones o instituciones dedicadas de alguna manera a transformar, a cambiar, a resistir de alguna manera, ¿no? Edgar Morán por ahí habla de que es necesario, ¿verdad?, que las sociedades actuales también comiencen a forjar instituciones resistentes, digamos, ¿no?, a todo este proceso. Lo que implica que son una gran cantidad de responsabilidades que están al lado de las tremendas responsabilidades de la adaptación, ¿verdad?, del mundo presencial al mundo virtual, ¿no?, o del mundo, el mundo en donde las cosas se hacían, digamos, un poco a la vista y los que hoy día requieren digitalizaciones. Creo que debe haber una complementariedad en ambos procesos, ¿verdad? Por una parte, el proceso de la formación en estas grandes competencias que usted hoy día plantea, y por otro lado, una formación del sujeto, un sujeto que ya lo queremos ver más activo, más involucrado, más comprometido con todos estos temas. Quizás a la hora de estructurar un currículum sea necesario contar con estas dos dimensiones. ¿Qué piensa usted? Me parece necesario, doctor, hacer ese tipo de reestructuración. Yo creo que el compromiso y la educación ecológica está desde la niñez, desde la educación básica. Los niños deben de aprender a respetar la naturaleza, tiene que tener una interrelación con la naturaleza apropiada. No solamente el asunto de la educación básica, ¿no? Eso antes era muy importante, pero ahora es importante integrar ya desde niños la cultura ecológica. Y es muy importante aprender nuevos. El sujeto contemporáneo tiene A ver, chécame. ¿Está en otro cuarto, no? O en la cama. como que No, en el carro, pero en la frente del carro. como que se interrumpió Mercedes. Alguien está activo su micrófono. Sí, doctor, ahorita lo checo. ¿Y qué crees? Hace 2 días, el martes, pero todavía, Mercedes, no acabamos de, ya está. De redondear la comunicación con el doctor Jaime. Sí, ya está, doctor. Ya silenció el micrófono. Pues, entonces, sí es muy importante la educación ecológica desde la niñez. Y es importante ya pero es muy difícil, doctor, este asunto
El sujeto por sí solo no puede existir si no existen los otros. Ese es como un principio clave de la vida humana, ¿no? Necesitamos de los otros. Y en esa necesidad de los otros necesitamos también aprender a convivir, aprender a vivir con alegría, sacarnos la angustia de las continuidad de las olas de la pandemia y asumir en nuestro destino. En la medida en que nosotros como humanidad y en relación con el otro asumamos nuestro destino, no catastrófico, pues bueno, si siquiera un destino feliz o de convivencia o de máxima alegría, como dice Spinoza, ¿no? Pues, ¿qué hacemos para vivir alegremente y con emociones positivas? Pues, eso necesitamos, y necesitamos educación para eso. Y sí, concuerdo con usted que se necesita que la educación vea cómo hacer para que ese sujeto nuevo, en ese contexto de desastre ambiental y de digitalización, asuma su destino humano. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es mi comentario, doctor. Pues adelante. Gracias. Nos dice Rosy, interesante plática, saludos, doctor. De Pérez Hernández Adriana, felicidades, doctor. ¿Cómo involucrar al alumno ante este panorama en la diversidad cultural y modelo de pensamientos arraigados en la cultura mexicana? Sí, se necesita, pues, pero por eso ya es una nueva formación de maestros. Necesitamos. Y necesitamos también unos nuevos directores. Y se necesita una racionalidad política de la educación que tiene que ver, pues, con todos, con la educación de todos. A mí me encanta Paulo Freire, este grandioso educador brasileño. Yo estudié allá en Brasil. Pues nada, dice que todo sujeto humano debe de asumir su destino desde su yo interior. Digamos, yo no sé si Freire tenía algún componente psicoanalítico o algo divino en su concepción, pero para él sí era muy importante considerar como Comenio. Comenio tenía su gran obra esta de La Pansofia. La Pansofia que quería decir enseñar todo a todos y totalmente. Y le preguntaron a Comenio, bueno, ¿y usted cómo puede hacer eso? Dice, pues yo lo puedo hacer con que los sujetos aprendan a leer y escribir el alfabeto, las letras. Y segundo, que aprendan las matemáticas. Entonces, por eso la educación básica es trascendental en la política. Una sociedad que garantice una educación básica de calidad garantice el futuro. Y las políticas de los grandes ministros de educación que concentran toda la política y todos los recursos en educación básica son estrategas. Porque una vez que el niño tiene el código para descifrar y codificar el lenguaje de la cultura, puede interpretar toda la cultura a través de la lectoescritura. Y una vez que entiende la cuestión de los instrumentos matemáticos básicos, las operaciones básicas, también tiene una comprensión lógica. Entonces, ese asunto es demasiado importante y tiene que ver justamente con la política, una política totalizante de la educación básica, que no exista sujeto que no tenga educación básica. Los grandes países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos tienen garantizada la educación básica. Japón, todos sus niños 6-12, educación básica.
Sí, doctor, gracias. Patricia Velasco dice, felicidades, doctor Topete, excelente ponencia. Alicia Contreras, gracias por la ponencia, muy interesante. Nos resta no solo quedarnos con preocupación, sino que la preocupación misma se convierta en acciones más extensas y constantes para que haya resultados más efectivos, nos comparte. Graciela Mazón, gracias, doctor Carlos, excelente presentación. Luis Javier, gracias, doctor Carlos Topete, por compartirnos esos grandes conocimientos de la educación ambiental y aplicarla. Fue muy interesante y mis felicitaciones. Doctor Huerta, doctor Topete, felicidades, excelente ponencia, muy inspiradora para abordar los temas actuales. Felicidades, pásala bien. Doctor, si no hay más preguntas, yo le agradezco mucho, como siempre, la aportación que usted nos brinda, esa la reflexión, ese aprendizaje, y siempre nos deja el nudillo de decir, hay que dar un vistazo atrás y hacer una introspección de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos, qué estamos haciendo como alumnos y qué estamos haciendo como docentes, porque hay que ver hacia adelante el crecimiento y pues dar nuestra aportación. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y pues ya sabe que aquí en Chiapas siempre le espera con todo el corazón. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y espero que sigan impulsando la difusión y la reflexión sobre estos temas. Gracias a todos ustedes y gracias a usted, doctora. Gracias, doctor. Les reitero la invitación al primer Congreso de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, organizado por la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, el cual se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de este mes de manera virtual. Pueden consultar la información en la página de latinoamericanosonline.com, donde se reunirán profesionales de áreas diversas y conexas, como la interculturalidad, salud, educación, comunicación y lenguas, registrándose como asistentes. Y los invito a la tercera y última sesión del seminario, el día 18 de noviembre, a la misma hora, a las 17 horas, México, en donde tendremos como invitado al doctor Víctor Marcelo Ruiz Reina, con el tema Sociedad y Políticas Institucionales ante la llegada del COVID-19. Que tengan todos una excelente noche. Doctor Jaime, un gusto saludarlo. Doctor Carlos, hasta luego. Un fuerte abrazo para ambos. Adiós. Hasta luego. By me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long